Bendiciones para todos ustedes, hermanos y hermanas, en este día, jueves 16 de abril. Les doy la bienvenida al estudio de la lección de la escuela sabática. Un saludo muy especial a todos los hermanos que nos ven por el internet en diferentes lugares. Sean ustedes bendecidos por el Señor. Hoy voy a estudiar la lección con mis hermanos, el hermano Roger Méndez y querido pastor Víctor Argueta. ¿Cómo está, hermano Roger? Muy bien, pastor, muy bendecido. Gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder estudiar esta lección, ya que es muy importante. De hecho, había comentado con otros hermanos que esta lección es muy bonita y muy especial y trae mucha bendición para conocer aún más de lo que el Señor requiere que hagamos hoy en día. Amén. Pastor. Pues cómo no vamos a estar felices y contentos hoy que el Señor nos ha cuidado hasta este momento. Se puede ver en nuestra familia que, como dice el libro de Lamentaciones, es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos. Amén. Bueno, hermano Roger, ¿quiere hacer la oración? Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque una vez más nos has permitido estar aquí junto con mis hermanos para aprender más de tu palabra. Amén. Queremos pedirte, por favor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad siempre y que podamos compartir con los demás hermanos que nos ven a través de la internet y de otras plataformas. Queremos pedirte una bendición muy especial para ellos también y que tu Espíritu Santo abra el entendimiento de aquellas personas que escuchan estas lecciones y que pueda traer salvación a sus vidas. Amén. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ayer mirábamos cómo el Señor pues restauró prácticamente el pacto con su pueblo, lo renovó. Y ese pacto, pues como decíamos la primera semana que estudiamos de este trimestre, es llamado pacto de gracia. De manera que hoy vamos a mirar la lección con un título muy interesante que se llama Participando en el pacto de gracia. Y vamos a comenzar. Pastor Argueta, ¿qué podían apreciar ahora los hijos de Israel acerca de las bendiciones ofrecidas bajo el pacto abrahámico en contraste con su primer pacto con Dios? Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Salmos, Salmos 103 y verso 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué podemos nosotros aprender de este contraste entre el antiguo y el nuevo pacto? Yo quisiera hacer una aclaración porque hay algunas corrientes que se andan enseñando que ya el nuevo pacto es para no guardar el sábado, que en el antiguo pacto sí se guardaba el sábado, pero por eso es que Dios hizo un nuevo pacto para ya no guardar el sábado. Eso no es así, es el mismo pacto. La diferencia que hay en el pacto abrahámico ahora es la misericordia, como es aquí. En el pacto antiguo primero era aquel, como dice Ezequiel 20:11, si obedeces, vivirás. Ese es el contraste que hay entre el antiguo pacto y el nuevo. El nuevo es la misericordia, la gracia, el perdón, pero son las mismas leyes de Dios. Amén. ¿Qué dice Jeremías 31, 33 y 34, hermano? Dice en la Escritura: mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. Interesante lo que dice la Escritura en estos versículos, que daré mi ley en sus entrañas. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo podemos adquirir ese conocimiento? Si más antes recordamos que los pactos fueron enseñados a forma de sacrificios, como lo decía mi hermano Argueta hoy en día, la misericordia de Jehová. Nosotros es menester enseñarle los estatutos y los preceptos de nuestro Dios a nuestros hijos, y que ellos
aprendan a amar a Dios, a respetar a Dios y convertirse de todo corazón. Esta es la manera correcta en la cual el Señor pone sus principios en cada uno de sus hijos. Ahora bien, me gusta mucho porque dice, conoce a Jehová. ¿Cuándo venimos a conocer a Jehová? Cuando tenemos el pleno conocimiento de Él, de que es un Dios perdonador, que es un Dios de salvación, que es misericordioso. Gloria a Dios por ello. Y dice que perdona nuestros pecados. Pues ¿cómo puede ser alguien que no conoce a Dios que pueda caminar con Dios? Más todo lo contrario. El que camina con Dios se aparta del mal. Pero mire qué interesante esto que dice el verso 34, que todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Qué hermoso esto, ¿no? Porque Amén. Nosotros los seres humanos, pues siempre andamos con aquel recuerdo. Tal vez alguna cosa que nos hicieron, alguna cosa que nos dijeron, que no nos gustó, y ahí lo cargamos. Pasan años y eso ahí lo andamos. Y mire Dios, dice, yo los perdono, dice, y ya ni me acuerdo de su pecado. Qué hermoso, qué carácter del Señor. ¿Cómo deberíamos nosotros también imitar a Dios en esto? En aquellas relaciones que tenemos a veces entre hermanos o pues con otras personas, y por ahí de repente surgen algunas situaciones donde o nos ofendieron o ofendimos, pero en caso de que nos hubieran ofendido, ¿cómo pudiéramos nosotros llegar a este punto de perdonar y olvidarnos? Así como es el Señor. Esto al pueblo de Israel, escucharlo, le ha de haber llenado de mucha esperanza, porque ellos habían sido muy malos, muy rebeldes, habían cometido tantas barbaridades, y escuchar ahora al Señor diciendo, miren, voy a escribir mis leyes en sus corazones, y les voy a perdonar, y no me voy a acordar más de su pecado. Como haciendo el Señor ese compromiso, ese pacto con ellos, en la medida en que ellos también estuvieran dispuestos a andar con el Señor, haciendo lo recto. La verdad es que esas son las bendiciones del pacto abrahámico, que son basadas, o es basado, mejor dicho, en la misericordia de Dios y en la escritura de la ley de Dios en la mente y corazón. Pastor, perdón. Sí. Como estamos hablando aquí de los dos pactos, ¿verdad? Entonces estos pactos tenían unos términos o unas cláusulas. El primero era el que dijimos, si obedeces, Vivirás. vivirás. En el segundo ya hablamos de la misericordia, el perdón. Y a veces nosotros, como se acaba de decir ahorita, todavía tenemos aquello, y el Señor dice que nuestros pecados, dice, los tira al fondo del mar y no se acordará. Uh-huh. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a decir, cuando yo era así, cuando yo era lo otro? Si el Señor ya en este nuevo término Exacto. del pacto de la gracia abrahámico, el Señor nos ha perdonado todo. Ahora, pero nunca debemos nosotros de abusar de la misericordia del Señor. Y refiriendo acerca de lo que ustedes han hablado, sin duda alguna, en forma personal, puedo decir que yo he encontrado paz. Amén. ¿Por qué? Porque si ciertamente, ¿cómo es que yo, siendo tan malo, tan pecador, puedo obtener esa paz? Cuando yo me arrodillo y le pido al Señor que perdone todas mis transgresiones, se siente una paz, Hermoso. se siente una tranquilidad, algo que le da vida a su ser nuevamente y con más fuerza. Y como decía mi hermano Argueta, decía, no tenemos que abusar. Una vez reconociendo nosotros que hemos pecado, también debemos de alejarnos de él. Uh-huh. Eso es lo principal, como decía en los versículos que mencionó mi hermano. Si los cumples, vivirás. De esta manera creo que nosotros debemos de entender lo que si amamos y nos arrepentimos de todo corazón, también el Señor nos perdona. Amén. Ahora otro punto aquí importante es ¿quién es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios es aquel que tiene escrita la ley de Dios en su mente Amén. y corazón. Amén. Hoy en día todos dicen ser del pueblo de Dios. Todas las iglesias dicen que son el pueblo de Dios, pero no quieren
no quieren obedecer la ley de Dios. Y el Señor dice, los que son de mi pueblo son a quienes yo les he escrito mi ley en sus mentes y corazones. ¿Y por qué en la mente y corazón? Porque es con eso que uno ama. Y el Señor dice, si te las pongo en tu mente y corazón, las vas a guardar por amor, las vas a obedecer por amor. Y esta es la clave, la señal de que ustedes son mi pueblo. Por eso es que nosotros, como adventistas del séptimo día, pues le agradecemos a Dios, ¿verdad?, de que hayamos logrado entender esto, porque cada vez que nosotros vemos la santa ley de Dios y vemos allí el carácter del Señor, y nosotros venimos y con la ayuda de Dios, ¿verdad?, nos ponemos a obedecer esos requisitos o esos mandamientos, pues nosotros cuando hacemos eso, no cabe la menor duda que nos sentimos que somos su pueblo, por la gracia del Señor. Vamos a ver lo que dice el don profético, hermano Roger, si quiere leer esa nota que tenemos ahí, de Patriarcas y Profetas, página 388. Los hijos de Israel habían presenciado la grandiosa majestad de la proclamación de la ley, y habían temblado de terror ante el monte, y sin embargo, apenas unas pocas semanas después, quebrantaron su pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen fundida. No podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto. Y entonces, viendo su pecaminosidad y su necesidad de perdón, llegaron a sentir la necesidad del Salvador revelado en el pacto de Abraham y simbolizado en los sacrificios, de manera que mediante la fe y el amor se vincularon con Dios, con su libertador de la esclavitud del pecado. Ya estaban capacitados para apreciar las bendiciones del nuevo pacto. Me llama la atención que dice, no podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto. El pueblo de Dios, agradezco al Señor porque nos ha dado este conocimiento, de que nosotros no somos salvos por guardar la ley, somos salvos por la fe y la gracia que mora en Cristo. Ahora bien, nosotros no podemos romper, solo porque vivamos en este tiempo de gracia, no tenemos el derecho de romper ningún estatuto del Señor. ¿Por qué? Porque no puedo decir yo que soy del pueblo de Dios cuando ando infringiendo la ley. Pues la ley me lleva al conocimiento del pecado y es la que me hace recapacitar y apartarme de él. Pero mira, pastor, ¿qué te parece donde dice aquí en esta nota que ha leído mi hermano, de que precisamente por eso, porque no podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que habían roto, viendo su pecaminosidad y su necesidad de perdón, llegaron a sentir la necesidad del Salvador revelado en el pacto de Abraham? ¿Qué te impresiona el saber de que al sentirse pecadores por haber violado la ley, ahora sentían la necesidad de un Salvador? Es un proceso que toda persona debe de hacer. Por eso es que hay mucha gente que no busca a Dios, porque no acepta que es pecador. El pueblo ahora reconoció que le había fallado a Dios. Pocas semanas, dice, habían pasado. Ellos fueron testigos de lo que pasó allí. Cuando los rayos estaban cayendo, los mandamientos se estaban dando, oyeron la voz, pero eso les duró un poco tiempo y luego se alejaron. Ellos reconocieron que habían pecado. Entonces, hoy en día es lo mismo. La gente para ir a Cristo tiene que reconocer primero que es pecador. Ahora, como reconoce que es pecador, que es el primer paso, ahora necesita de un Salvador, que es Cristo, y da el segundo paso. Entonces nadie puede buscar un Salvador si primero no reconoce que es un pecador y tiene que abandonar el yo. Entonces así es como nosotros debemos hacer hoy en día, así como el pueblo dijo, bueno, hemos fallado. Yo pregunto, ¿quién no le ha fallado a Dios? Entonces ellos dijeron, así como estamos, no estamos listos. Cuando reconocieron que habían fallado, dice que ahora sí estaban listos, estaban preparados. Así es, cuando tú reconozcas que sos pecador, entonces estarás preparado. Amén. Para aceptar las bendiciones de Dios. Y mira que cuando hicieron eso, ahí mostraron, dice, la fe y el amor, y se vincularon con Dios como su libertador de la esclavitud. Ahora estaban capacitados para apreciar las bendiciones del nuevo pacto.
Bueno, pastor, ¿qué trajo Moisés al bajar del monte después de 40 días y cómo se sintió el pueblo cuando lo vio? Vamos al libro de Éxodo, les invito a abrir la palabra del Señor en el capítulo 34 y vamos a leer el versículo 28 al 30 y luego vamos a leer el 33. Libro de Éxodo, capítulo 34, vamos a leer del 28 al 30, que dice así. Y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Ahora el 33. Y cuando acabó de Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Ahora, esto, hermanos, de que el rostro de Moisés resplandecía, pero la pregunta era, ¿qué trajo? Bueno, recuerden que ya anteriormente Moisés había quebrado las tablas de piedra, porque cuando Moisés, pues, oyó la amonestación de Dios y le dijo, baja, mi pueblo se ha corrompido, y Moisés ve y agarra aquel becerro y lo hizo hasta que ceniza. Y entonces él, en su ira humana, quebró esas tablas y ahora tenía que volver nuevamente al monte. Y dice que allá el Señor volvió a escribir. Pero lo interesante es aquí que dice que cuando Moisés bajó, traía 2 cosas. Traía las tablas, pero también traía su piel diferente. ¿Qué significaba eso? Bueno, significaba que había estado ante la presencia del Señor. Más adelantito vamos a ahondar un poquito en esto. ¿Qué se aplica a eso del cambio de rostro? Amén. ¿Qué comentario le amerita a usted hacer aquí en esto que hemos leído? De hecho, veo 2 puntos muy importantes también. En el 28 dice que no comió pan ni bebió agua. A mí eso me recuerda a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora bien, cuando la persona está delante de la presencia del Señor, su rostro resplandece. Tal vez hoy en día no puede haber esa luz como refleja aquí en la Escritura, cuando fue con Moisés, pero también he entendido que cuando uno está más cerca de Cristo, más conexión con Él, sus actos son diferentes. Y hasta tal grado que las personas preguntan, ¿y por qué eres así? A mí eso me trae mucha esperanza, porque no cabe duda que nosotros en otro tiempo no podíamos resplandecer así. Pero cuando conocemos la gracia y el perdón del Señor, el semblante de cada uno de nosotros como hijos de Dios es muy diferente a de las demás personas. Exactamente. Bueno, pastor, léete la cita del Espíritu por decir, a ver cómo la hermana Guay nos explica eso. Siempre aquí en Patriarcas y Profetas, en la página 341 dice así: la gloria reflejaba el semblante de Moisés, representaba las bendiciones que por medio de Cristo debe decirse al pueblo que observase los mandamientos de Dios. Atestigua que cuanto más estrecha sea nuestra comunión con Dios y cuanto más claro sea nuestro conocimiento en requerimientos, tanto más plenamente seremos transformados a su imagen, tanto más pronto llegaremos a ser participantes de la naturaleza divina. Amén. Amén. ¿Qué quiso decir cuando dice que la piel de Moisés cambió? Era diferente. Bueno, dice aquí que Moisés fue un símbolo de la presencia, dice que Moisés fue un símbolo de Cristo como intercesor por Israel, porque dice la Biblia que Moisés veló su rostro o se cubrió. Asimismo Cristo dice, al venir a este mundo, tuvo que velar su rostro también, porque si Cristo se hubiese presentado tal como él era, dice que nadie lo iba a soportar. Entonces el velar o
cubrirse su rostro a Moisés, dice que tiene un significado también, vea, de que fue intercesor, vea. Ahora, pero también esto debe darse en el pueblo de Dios. No necesariamente nosotros tenemos que decirle que somos cristianos. La gente tiene que ver en nuestro rostro, en nuestra sonrisa, en nuestras palabras, en todo, que somos hijos de Dios. Porque eso es lo que dice. Siempre y cuando tomemos tiempo para estar más cerca de Dios, entonces resplandeceremos. Dios quiere, hermano, que nosotros resplandezcamos. Y entonces que nosotros sin decir palabra, la gente pueda ver en nosotros a Cristo, que somos hijos de Dios. Amén. Interesante. Hay aquí muchas lecciones que aprender en esto que estamos leyendo. ¿Hay algo, hermano, que usted quisiera destacar? Porque voy a cerrar yo con un comentario que tengo. Sí. La gloria reflejada en el semblante de Moisés representa las bendiciones. ¿Qué tipo de bendiciones son las que obtenemos hoy en día nosotros? Si bien a duda ha sido muy interesante todo lo que hemos estudiado en la escuela sabática, pero reconozco que una de las bendiciones es que yo pueda estar en paz con el Señor, que yo pueda estar en comunicación cada día con Él, pero también el reflejo de todo esto es tener una familia en armonía, tener algo especial. No sé cómo explicarlo, pero cuando estamos en la presencia de Cristo, todos los que están alrededor de nosotros se pueden sentir de una manera bendecida también. Porque cuando Dios bendijo a Moisés, el pueblo también fue bendecido por medio de Moisés. Porque ellos, al principio, dice que en las lecciones anteriores, que la gloria de lo que reflejaba Moisés en su semblante, él se tuvo que cubrir el rostro. Pero hoy en día no nos vamos a cubrir el rostro, mas vamos a dejar fluir todo lo que el Señor ha puesto para con nosotros, ayudar al pobre, ayudar al necesitado, y de esa manera puedo sentir yo las bendiciones del Señor en nuestra vida. Pastor, quisiera hacer un comentario de esto cuando dice que Moisés fue un símbolo de Cristo como intercesor. Recuerdo cuando Dios le dijo, desciende, le dijo, porque mi furor se ha encendido, yo no sé qué voy a hacer con ese pueblo. Y Moisés le dice, Señor, ten misericordia. Y empieza Moisés a orar. Señor, le dice, ten misericordia de tu pueblo. Y más adelante dice la Biblia, me arrepiento, dice Dios, de haber hecho al hombre. Entonces aquí podemos ver también eso de que Moisés fue un símbolo de Cristo como intercesor. La verdad es impresionante el hecho de que Aarón le tuviera miedo cuando le miró ese rostro tan resplandeciente. Es que miró allí la naturaleza divina. Amén. Y la gente igual dice que tuvo que velarse el rostro mejor para que no lo miraran, porque eso me dice a mí, ¿cómo? Es que no se puede comparecer ante la presencia divina en una condición de pecador. Si estos miraban la naturaleza divina reflejada en Moisés, en su rostro, y no la podían soportar, ¿qué hubiera pasado si ante la presencia de Dios ellos hubieran estado? La misma presencia los hubiera fulminado. Me llama la atención que el comentario bíblico adventista dice de que ese velo, dice, que se puso Moisés, representaba a Cristo, quien veló con su humanidad, su divinidad, para que la gente pudiera tratar con él. Amén. Porque si él se hubiera manifestado en la gente sin ese velo de la humanidad, es decir, con su divinidad plena, la gente no hubiera podido resistir esa presencia. Pero él veló su divinidad con humanidad para poder tratar con la gente. Y así Moisés tuvo que velar su rostro para que la gente pudiera soportarle, porque su rostro resplandecía la naturaleza divina. Qué hermoso esto, es grande. Y así este día, pues nosotros, hermanos, podemos también pasar por una experiencia similar si entramos en ese pacto de gracia con el Señor, si participamos en ese pacto de gracia con el Señor, si tenemos esa íntima relación con Él. Imagínense ustedes si pasáramos esos momentos
de intimidad con Dios, no sé, en horas de la madrugada, en momentos allí, solos con Dios, platicando, estudiando. Hermanos, en ese momento sale nuestra esposa, salen los niños y ven ese rostro que tenemos. ¿Cómo estará ese rostro? Hay algo especial. Somos participantes de la naturaleza divina mientras estamos en esa intimidad con Dios. Así que hoy hemos aprendido de que estar ante la presencia de Dios, finalmente su naturaleza se refleja en uno. Pastor, perdón. Y yo no sé por qué tan fácil la gente dice hoy, esa es la ley de Moisés. Yo les invito a todos los televidentes que tomen tiempo a leer estos pasajes cuando Moisés bajó, cómo venía este siervo de Dios. Y ahora con qué facilidad a veces decimos, es que esa es la ley de Moisés. Y yo te pregunto, ¿dónde está Moisés ahora? Exactamente. Amén. Vamos a orar, a pedirle al Señor que nos dé el privilegio de participar también nosotros de la naturaleza divina. Querido Padre, tu palabra dice que cuando nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, allí entramos a participar de la naturaleza divina. Amén. Por el hecho de que a partir de ahí tenemos a Cristo en nuestra vida. Así es. Pero tú sabes, Señor, de que pues eso es algo que debemos hacerlo diariamente y no hacer de eso un evento. Y es allí, Padre, donde está nuestra falla, porque muchas veces con el trajinar de los días, nuestra relación o intimidad con el Señor es esporádica y por eso no hay esa presencia, no se refleja esa presencia, esa naturaleza divina no se refleja en el rostro. Hoy aprendemos, Señor, que después de tanto tiempo estar Moisés contigo allá, 40 días y 40 noches, finalmente su rostro venía resplandeciendo tu naturaleza, Señor. Y cómo la gente hasta temor tuvo. Ah, Padre, estar en la presencia tuya trae una gran bendición. Así que este día nosotros te pedimos que primeramente que nosotros, Señor, tengamos ese deseo de entrar en este pacto de gracia. Amén. Todo el tiempo, de estar, Señor, contigo lo más que podamos todos los días en meditación, en estudio de las Escrituras, al punto, Padre, que nuestro rostro resplandezca. Amén. Con tu carácter, que lo podamos reflejar. Ayúdanos, Señor, que así sea esto, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.